Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase de matemática. Mi nombre es Camila Reyes. Esta clase va dirigida al tercero medio y en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a continuar con la unidad de estadística y probabilidad. Nos vamos a mover específicamente a probabilidad y vamos a estudiar probabilidad condicional. El objetivo de este mes para nosotros es calcular probabilidad condicional aplicando la fórmula en diversos contextos. Eso es lo que tenemos que lograr. Voy a checar esto para que... Dice, ¿qué son las probabilidades? En general, para poder entrar a probabilidad condicional, tenemos que recordar qué son las probabilidades. Dice que una probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra o no un determinado evento que es aleatorio. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurra esto? Antes de irnos directamente a las probabilidades, vamos a recordar lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento donde nosotros no podemos determinar con certeza lo que va a ocurrir. Podemos calcular la probabilidad de que ocurra, los posibles resultados, pero no podemos determinar con certeza qué es lo que va a ocurrir. Cuando nosotros trabajamos con experimentos aleatorios, entonces surgen ciertos conceptos previos que debemos manejar. Por ejemplo, el espacio muestral. Cuando nosotros trabajamos con experimentos aleatorios, por ejemplo, lanzar una moneda, lanzar un dado, em, girar la ruleta, etcétera, con elementos que son, digamos, los clásicos, los que conocemos, dados normales, ruletas normales no cargadas, etcétera, nosotros vamos a tener algo que se llama espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de este experimento. Supongamos que tiramos una moneda que no está cargada, entonces nosotros vamos a tener dos posibles resultados, que salga cara o que salga sello. Supongamos que tiramos un dado normal de 6 caras, enumeradas del 1 al 6. Entonces vamos a tener un espacio muestral que va a ser que salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Pero si somos más específicos, podemos encontrar algo que se llama cardinalidad del espacio muestral, que es donde nosotros contamos los elementos que forman este espacio muestral. En el experimento de lanzar una moneda, vamos a tener que nos salga cara o sello. O sea, la cardinalidad de ese espacio es 2, porque son dos posibles sucesos. Si lanzamos un dado, vamos a tener 6 posibles sucesos, que nos salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la cardinalidad es 6. Esos son conceptos que deberíamos ir manejando. Sucesos favorables se le denomina a los elementos que nosotros esperamos que ocurran. Supongamos que al lanzar un dado yo quiero que me salga número par. ¿Cuáles son los sucesos favorables? El 2, el 4, el 6. 3 posibles sucesos favorables, que es lo que yo espero que ocurra. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque si nosotros queremos aplicar la regla de Laplace, nosotros con esa fórmula aplicamos probabilidades, calculamos probabilidades, que es los sucesos favorables, lo que yo espero que ocurra partido en los sucesos totales. Esa expresión con el símbolo gato quiere decir cantidad. Cantidad de sucesos favorables partido en cantidad de sucesos totales. Y así nosotros calculamos las probabilidades. Recordemos que las probabilidades siempre se mueven entre 0 y 1. Una probabilidad de valor 1 es la certeza completa de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si tuviéramos un dado que tiene dos caras, la probabilidad de que salga cara es 1, 2 de 2, porque sí o sí nos va a salir cara. Y la probabilidad, si es 0, supongamos que lanzamos un dado y lo que nosotros esperamos que pase es que salga 7, es 0 la probabilidad porque nunca nos va a salir 7, 0 de 6, entonces 0. Y las demás, todas las demás opciones, todos los demás posibles sucesos se mueven entre 0 y 1, números decimales. Pero vamos a ver un ejemplo a ver si podemos aplicarlo bien. Dice, sea el experimento aleatorio, lanzar dos dados no cargados y sumar los resultados obtenidos, entonces vamos a analizar. Me imagino que este es un experimento que ya ustedes han hecho antes, así que voy a mostrar rápidamente el espacio muestral.
Si nosotros lanzamos dos dados, de manera horizontal está el primero, de manera vertical el segundo, y sumamos los resultados. Voy a tener aquí 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y así sucesivamente. Y ahí, esto que está acá sin ennegrecer, son todos los posibles resultados y lo que nosotros llamamos espacio muestral. La cardinalidad de nuestro espacio muestral es 36, son 36 posibles resultados. 6 de manera horizontal, 6 de manera vertical, y si ustedes los multiplican, 6 por 6, 36. Si quieren los cuentan, qué sé yo, pero el espacio muestral, este conjunto de todos los posibles resultados es 36. Supongamos que se desea calcular la probabilidad de que al realizar este experimento aleatorio se obtenga un valor menor o igual que 3. ¿Cuál es el valor de la probabilidad? Menor, debería decir ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que al sumar estos resultados se obtenga un valor menor o igual que 3? Veamos. Ahí está nuestro espacio muestral. Nosotros vamos a buscar todos los valores que son menores o iguales a 3. Ahí yo destaqué el 3, el 2 y el 3. Todos los demás son mayores que 3, entonces no me sirve. ¿Cuáles son los sucesos favorables o lo que yo espero que pase? Que sea menor o igual a 3, el 2, el 3 y el 3. El 3 cuando yo sumo 2 más 1 y el 3 cuando yo sumo 1 más 2. En este caso, los sucesos favorables en cantidad son 3 elementos. Nosotros sabemos que para calcular la probabilidad contamos los sucesos favorables partidos en los sucesos totales. Son 3 sucesos favorables y son 36 sucesos totales. Entonces 3 partido en 36, si yo lo simplifico, es 1 partido en 12 o un doceavo. Siempre, chicos, las probabilidades se simplifican. Cuando ustedes vayan a dar algún ensayo o prueba de estas pruebas de transición, todos los resultados en probabilidades, si no están en decimal, van a estar en una fracción reducida a su mínima expresión. Así que por eso yo aquí lo simplifiqué. ¿Cómo lo simplifiqué? Dividí en 3 ambos elementos de la fracción, el 3 y el 36, y me da 1 partido en 12. Por lo tanto, la probabilidad de que en el experimento de lanzar 2 dedos y sumar sus resultados, la probabilidad de obtener 3 es de 1/12. ¿Ya? Así nosotros calculamos probabilidades. Pero el objetivo de nuestra clase es que nosotros podamos calcular probabilidades condicional. ¿Qué es eso? Una probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que ya ocurrió un evento B. Se lee así: la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. Ahí está, y esa es la expresión. Es como la probabilidad entre paréntesis A, una línea vertical, B. Y la fórmula es la siguiente. La probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B se expresa como la probabilidad de que ocurra A interceptado con B partido en la probabilidad de que ocurra B. Si nosotros lo leemos así en lenguaje matemático es un poco complejo, pero si vamos a un ejemplo lo vamos a ver de una forma más clara y nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo. Dice, apliquemos. Se realizó una encuesta sobre los hábitos de lectura de un grupo de personas y los resultados se obtienen en la siguiente tabla. Dice que a 10 hombres les gusta leer, a 90 mujeres les gusta leer, a 20 hombres no les gusta leer y a 30 mujeres no les gusta leer. En total, el total de encuestados son 150 personas. Si se elige una persona al azar y se sabe que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que le guste leer? Vamos a tener dos casos. Primero, la probabilidad de que sea mujer. Nosotros sabemos que de este grupo se seleccionó a una mujer, pero ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar sea mujer? Nosotros tenemos en total 120 mujeres. Entonces, la probabilidad de seleccionar una mujer es 120 sucesos favorables partido en sucesos totales, 150 posibles personas. Después tenemos la probabilidad de que le guste leer interceptado con la cantidad de mujeres.
O sea, nosotros tenemos que, en este caso, las mujeres que a su vez les gusta leer, en este caso son 90. De un total de ¿cuántas personas? 150. Siempre vamos a tener que determinar estos dos posibles sucesos y la intersección de ellos. ¿Qué quiere decir la intersección? Que le guste leer y que a su vez sea mujer. Eso quiere decir la intersección, que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Finalmente dice que la probabilidad de que ocurra L interceptado con M, partido en la probabilidad de que ocurra M. Si nosotros lo vemos, eso es un poco confuso, pero si lo ejecutamos es bastante fácil de ejecutar. Conservo la primera fracción, cambio la división a multiplicación y la segunda fracción la invierto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el 150 con el 150 que están de forma diagonal aquí se van a anular. Y me va a quedar el 90 y el 120. Y si yo simplifico eso en 30, el 30 en el 90 cabe 3 veces y el 30 en el 120 cabe 4 veces. Por lo tanto, la probabilidad de que la persona seleccionada le guste leer, dado que es una mujer, es de 3/4. Esa es una probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seleccionar una persona dado que ya se cumplió una condición o que ya tiene una condición, en este caso que sea mujer. Vamos con un segundo ejemplo a partir de lo que habíamos visto del experimento de lanzar dos dados y sumar sus resultados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 10 sabiendo que en el primer dado se obtuvo 4? Para esto vamos a ir a nuestra tabla. En la tabla, en este caso, yo escribí explícitamente las sumas. 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, etc. ¿Por qué? Porque dice que en el experimento de lanzar dos dados, el primero que se lanzó se obtuvo 4. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, me salió todo junto. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado el primero sea 4? Acá tenemos un caso donde el primer dado es 4, otro caso donde el primer dado es 4, otro, y así sucesivamente son 6 posibles casos. De un total de ¿cuánto era nuestro espacio muestral? 36. El suceso B, el que se debe cumplir la condición, es que el primer dado sea 4. Y el suceso A es que la suma sea 10. Entonces nosotros vamos a tener tres casos donde la suma sea 10. 6 más 4, 5 más 5 y 4 más 6. Pero yo tengo que interceptar estos posibles casos. Que la suma sea 10 y que el primero sea 4. El primer dado sea 4. Y ahí voy a tener solamente un elemento que cumple con ambas opciones. Que el primer dado sea 4 y que la suma sea 10. Porque en el 5 más 5 no hay un 4 y en el 6 más 4, en el segundo dado me dio 4 que no cumple con la condición. Por lo tanto, es solamente un elemento de ¿cuánto? De 36. Y ahora aplicamos la fórmula. La probabilidad de la intersección, 1 partido en 36, partido en la probabilidad de la condición que ya teníamos, 6 partido en 36. Ejecutamos el mismo proceso, 1 partido en 36 por 36 partido en 6. Los 36 se anulan y me queda un sexto. La probabilidad de que al lanzar dos dados se obtenga como suma de los puntos 10, sabiendo que en el primer dado se obtuvo el valor 4, es de un sexto. Así nosotros calculamos probabilidad condicional. Ahora, chicos, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Primero, recordar que para calcular probabilidades debemos manejar algunos conceptos previos como el experimento aleatorio, el espacio muestral, la cardinalidad del espacio muestral, lo que son los sucesos favorables, lo que son los sucesos totales, etc. Las probabilidades siempre se mueven entre valores que son entre 0 y 1, un decimal. Si usted se da cuenta que al reemplazar esto le dio como fracción 6 quintos, entonces eso ya no es entre 0 y 1, porque el 5 en el 6 cabe 1, algo. Nos pasamos de este intervalo de posibles soluciones. Entonces, siempre al calcular probabilidades, al calcular probabilidad condicional, ustedes tienen que buscar valores que se muevan entre 0 y 1.
La probabilidad condicional consiste en calcular la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro relacionado. Nosotros vamos a tener en este caso, en una probabilidad condicional, dos condiciones. Entonces, para que sea probabilidad condicional es que ocurra una dado que ya ocurrió la otra. Y la fórmula es la que les mostré anteriormente. Ahora, chicos, les toca a ustedes. Los invito a revisar el ticket de salida, a revisar el material que se va a liberar este mes y a aplicarlo con esto que hemos aprendido en este video. Si tienen dudas, nos pueden escribir al correo y nosotros les vamos a estar respondiendo en conjunto con el profesor Alejandro. Espero que les haya gustado y cualquier duda, ya saben, nos comunican. Un abrazo y que estén súper bien.